Os doy la bienvenida a este vídeo donde vamos a ver la simulación de un convertidor digital analógico, en este caso un convertidor analógico R2R, ¿de acuerdo? Cuyo objetivo es la de analizar el efecto de un filtro de reconstrucción cuando queremos eliminar los escalones que se producen en el proceso de conversión digital analógico, debido a que los sistemas digitales solo pueden generar una serie de valores finitos de salida y no una señal continua en el tiempo. Para eso utilizaremos el ETSPICE como herramienta de la simulación. Lo primero que vamos a hacer es simular la señal en el tiempo y veremos la señal a la salida del convertidor y después veremos la señal tras aplicarle un filtro de reconstrucción y veremos el impacto que este tiene y la posibilidad de ir mejorando ese filtro de reconstrucción. Lo primero, vemos la señal a la salida del filtro. Inicialmente, nuestro objetivo es una señal con amplitud de 3,5 voltios en positivo y en negativo, con una frecuencia de 1 kHz de forma de diente de sierra. Bien, la miramos y decimos, pues sí, es una señal de diente de sierra y perfectamente no hay ningún problema. Pero vamos a hacer un pequeño zoom. Fijaos, claramente aquí se ve cómo nuestra señal no tiene una progresión lineal, sino lo que tiene es una serie de pequeños escalones a lo largo del tiempo. Y de hecho podemos ver cómo aproximadamente nuestra señal pues tiene un salto pues que va desde, en este caso, prácticamente 700 milivoltios a 724, unos 25 milivoltios de salto por cada nivel de salida, con una frecuencia de muestreo aproximada de, si partimos de 1,61 milisegundos hasta 1,61,3 milisegundos. Es decir, aproximadamente nos estamos moviendo en torno a unos 30 microsegundos, ¿no? Que vienen a ser unos 256 kilohercios de frecuencia para esa señal cuadrada que va escalonando nuestra señal triangular. Pero ahora lo que nos interesa a nosotros es ver el impacto utilizando dos filtros. Para este ejemplo he seleccionado simplemente un filtro de primer orden y un filtro de segundo orden que tiene una frecuencia de corte idéntica de 100 kHz, y quiero ver el impacto de utilizar uno u otro, ¿no?, en el proceso de filtrado. Evidentemente el filtro de segundo orden va a tener una pendiente de atenuación más abrupta y por lo tanto debería filtrar mejor, pero vamos a ver ese resultado. Fijaos, si nosotros ahora vemos la señal V01, que es la del filtro de primer orden, y la señal V02, que es la del filtro de segundo orden, y observamos las tres señales concurriendo o conviviendo simultáneamente, podemos ver cómo aparentemente la señal que hemos obtenido pues son iguales, ¿no? Sin embargo, como os podéis imaginar, el hecho de filtrar la zona donde la señal triangular cae abruptamente y tiene una variación de tensión muy grande en un intervalo de tiempo muy pequeño, es decir, altas frecuencias, pues al filtrar queda suavizada, como consecuencia de que hemos eliminado parte de esas componentes que son las responsables de esa transición. Y luego, si analizamos lo que es la rampa, que es donde queríamos eliminar esos escalones, podemos ver cómo sí que hemos eliminado, tanto con el filtro de primer orden, donde todavía se aprecia un poco ese escalón, y fundamentalmente con el filtro de segundo orden, donde ya tenemos ya una progresión mucho más continua. Pero es interesante que evaluemos qué pasa en el dominio de la frecuencia, porque estamos usando un filtro y es interesante analizarlo viendo el espectro de estas señales, de las tres señales. Y el EtSpice tiene una herramienta muy útil. Ya cuando pinchamos el botón derecho y le damos a View, podemos calcular la FFT, la Fast Fourier Transform, que es seguramente una de las herramientas más poderosas que el ser humano ha creado y que más ventajas tecnológicas nos ha podido dar, ya que con muy pocos gasto computacional podemos calcular el espectro de casi cualquier señal. Entonces, fijaos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? A la izquierda, entre la frecuencia cero y en torno a unos 100 kHz, lo que tenemos son los armónicos que forman la señal diente de sierra.
La señal verde era la original, la señal roja y azul son las señales filtradas. Vemos cómo esas señales son prácticamente iguales, aunque ha habido una disminución pequeña en la magnitud, pero podemos observar cómo tenemos prácticamente los armónicos fundamentales de las frecuencias iniciales son iguales para los tres casos. Luego vemos cómo poco a poco se van filtrando más fuertemente las frecuencias de mayor valor, como es lógico en un filtro de orden superior como es el de segundo orden, que es la línea roja. Pero lo importante es que queremos eliminar las frecuencias a partir de 256 kHz, porque son las frecuencias asociadas a los escalones cuadrados del proceso de conversión digital analógico. Y si nos centramos exclusivamente en esa banda en frecuencia, fijaos, la señal verde tenía muchas componentes armónicos debido al proceso de muestreo. Sin embargo, ya la señal azul, es decir, la del filtro de primer orden, ya ha eliminado gran parte de esa energía. Lo que ocurre a la salida, lo que ocurre es que todavía queda un cierto nivel de esas componentes que hacía que teníamos una variación mucho más suave, pero seguía presente el cambio en la tendencia. Sin embargo, vemos como la línea roja, la del filtro de segundo orden, elimina todos los armónicos a partir del segundo. ¿De acuerdo? Si evaluamos lo que son las frecuencias, fijaos, si tomamos el elemento para medir, tenemos una primera frecuencia a 256, una segunda frecuencia a 511, una tercera frecuencia a 767 y así sucesivamente. ¿Esto qué hace? Que a partir del segundo armónico de 500K toda la energía de esa señal desaparezca y por lo tanto nuestra señal en el tiempo, que es la que realmente nos interesa, sea prácticamente una recta sin tener los escalones. Pero esto lo podríamos mejorar, ¿verdad? Nosotros podríamos evaluar, ¿de acuerdo? Podemos borrar los resultados. Podríamos plantearnos modificar el filtro de segundo orden. Yo he fijado una frecuencia de corte de 100 kHz. ¿Vale? Entonces, si queremos que la frecuencia de corte, ¿no?, sea más pequeña, nos tenemos que plantear qué es lo que queremos hacer. Evidentemente tenemos un condensador, tenemos un condensador de 100 picofaradios y una resistencia de 1600 ohmios aproximadamente. Claro, si duplicamos la resistencia, haremos que la frecuencia de corte sea la mitad. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es poner una resistencia del doble de valor, de 3183. Y vamos a ver la diferencia. ¿Vale? Simplemente vamos a modificar y vamos a dejar el filtro de primer orden igual. Así podemos comparativamente ver el impacto que hemos tenido. Volvemos a dar al proceso para simular. Y una vez este proceso haya terminado, veremos la señal original, veremos la señal del filtro de primer orden y la del filtro de segundo orden modificado. Y ahora veamos los resultados. El filtro de segundo orden ahora atenúa más fuertemente las altas frecuencias y por lo tanto se aleja más de la curva verde en la zona de rápida transición. Y si nos vamos a la zona de evaluación, fijaos, la evolución ahora es totalmente lineal, ya apenas hay fluctuación, mientras se mantiene en la línea azul que representa un filtro de primer orden con una frecuencia de corte superior. Si ahora vemos la respuesta en frecuencia calculando la FFT, fijaos en la diferencia con respecto a lo que hemos visto anteriormente. Tenemos las componentes de alta frecuencia que mayoritariamente se mantienen, por eso la verdad es que eliminamos fuertemente en las curvas rojas las de frecuencias más altas y hace que la transición sea más suave porque hemos eliminado esas componentes responsables de esa variación rápida. Y si nos vamos a la zona de las frecuencias que queremos eliminar, vemos como ahora solo hay un poco de la componente fundamental a 256 y todas las demás las hemos eliminado en la curva roja más fuertemente que antes. Este proceso lo podríamos seguir haciendo, pero os podéis dar cuenta cómo hay un límite entre la frecuencia de corte y las frecuencias que queremos eliminar, ya que también estamos eliminando parte de la señal.
y eso también la está distorsionando. Entonces hay que buscar un equilibrio entre eliminar en el filtro de reconstrucción los saltos debido a la digitalización o al proceso de digital analógico de los sistemas, digamos, que están limitados a unos valores de salida, como son los microcontroladores, y el obtener una señal analógica continua. Este era un vídeo un poco que pretendía daros una visión en el dominio de la frecuencia de algunos aspectos que están en el proceso de conversión analógico-digital y digital-analógico, y que os hagan pensar al respecto de cómo uno tiene que afrontar siempre la selección de los componentes o de cualquier sistema para obtener el mejor rendimiento posible. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención y seguimos en el curso. Muchas gracias.